Diputado Watts, bienvenido. Hola Mariano, ¿cómo le va? Le voy a confesar que he tenido dos alegrías que no esperaba tenerlas. Primero, me ha alegrado que el radicalismo esté renaciendo. Que yo iba a alegrarme del renacimiento radical, me sorprende y me alegra también, porque realmente, después de todo, es un partido histórico. Así es. ¿Y qué está pasando ahí? Porque, es un patrimonio de la sociedad argentina. claro, obviamente. ¿y cómo? Ya lo dábamos casi por muerto, ¿eh? ¿Y qué pasó? Acabamos de ganar en Córdoba una elección en Carlos Paz, primera vez que se elige en Córdoba por elección directa el defensor del pueblo con más del 40%. Y el peronismo salió cuarto. Sí, algo está pasando. Ahora, ¿qué le gustó más a usted? ¿Salir primero o que saliera cuarto el peronismo? No, las dos cosas. Las dos cosas. Mira, yo creo que está fracasando la política en la Argentina. Y la gente está buscando canalizar sus inquietudes por algún lado. Es decir, yo no me canso de decir, acá no hay peronismo ya a esta altura, peronismo o antiperonismo. Acá hay la necesidad de un cambio de rumbo. Es decir, el país agotó un modelo. El populismo está agotado en la Argentina. Yo hoy pensaba, casi 12 millones de pobres que están subsidiados, casi son refugiados, Mariano, son excluidos. Y en medio de un viento de cola, ¿no? Pero en medio de todo, ¿sabe cuánto tenemos en vaca muerta? En vaca muerta hay 20 PBI. 20. Cada PBI vale 500.000 millones de dólares. Dicen los que saben, son 200 cosechas de soja. Ahora, frente a eso, el país puede hacer lo que hacen los países árabes, porque ellos también tienen ese mar impresionante, jeques multimillonarios y un pueblo con una pobreza paupérrima. O hacer lo que hizo Estados Unidos, o lo que hizo Alemania, desarrollar el país. O lo que está haciendo Brasil, intentando hacer Brasil. Pero ni siquiera tiene esa riqueza. Porque lo que nosotros tenemos para impulsar esto, a ver, esos recursos que están abajo son recursos que primero hay que convertirlos en reserva y después hay que convertirlos en riqueza. Sí. Ahora, sobre ese punto es patético el momento político que se vive. El titular de YPF, el mago, Galucio, buscando socios, inversores en multinacionales, no consiguió mucho con las petroleras, está buscando en otros lados. Y por otro lado, un viceministro de Economía que habla pestes de las multinacionales y casi recita el manual de Aldo Ferrer, debemos vivir con lo nuestro. O sea, es como tener, qué locura, tener una fortuna en vaca muerta, pero seguir profesando una fe de mendigos. Ahora, le haré una pregunta, Oscar. Esta actitud suya, que yo comparto, ¿es compartida también por todo el radicalismo o es un sector? No, yo creo que hay un sector importante del radicalismo que ha comprendido cuál es el rumbo que tiene que tener el país. Pero, a ver, el populismo no está solo en el peronismo. No, claro. El populismo hay en el radicalismo y hay en la sociedad argentina. Es decir, hay una cultura populista que se enraizó en la Argentina. Y va a ser difícil salir de esto, pero me parece que el fracaso es tan estrepitoso. Recién yo escuchaba a Gabriela y decía, hablaban de quién puede ganar acá, quién puede ganar allá. Para mí, el 2015 lo gana un modelo, lo gana enamorar a la Argentina que se puede estar en otro país, que podemos vivir de otra manera, que podemos sacar a la gente de la pobreza y que quienes hoy están en la clase media pueden tener la aspiración de vivir mejor. Sí, ya hay una larga fila de muchos que están, de muchos promesantes que están prometiendo eso. Bueno, yo lo escuché a Macri decir que es desarrollista. Se ha declarado un frondicista. Bueno, ojalá todos los dirigentes argentinos empiecen a decir yo no soy más populista, pero que no nos mientan, ¿no? Que sea eso una expresión sincera, hay que desarrollar el país. Oscar, la pregunta que le hacíamos a Gabriela Michetti. Sobreviene inesperadamente un reposo de la Presidenta de la Nación, hablábamos con el doctor Nelson Castro al comienzo, debería ser, dice Nelson Castro, un reposo, o sea, no es un reposo solo de estar en una cama o quedarse en su casa, sino un reposo mental también. ¿Qué van a hacer? Bueno, a ver, primero, esas son las consecuencias del populismo.
el desprecio de la institución presidencial y vicepresidencial. ¿Usted cree que Vudú tiene poder político para hacerse cargo del país? Solo si generosamente lo rodean y se lo dan. Bueno, el personalismo del populismo lleva a esas cosas. Se desprecia todo. Uno es omnipotente. No va a morir nunca, no le va a pasar nunca nada. No hay Congreso, no hay justicia, no hay vicepresidente. Entonces estas son las consecuencias. Entonces el líder carismático le pasa algo y se cae el país. Estamos frente a un problema. Estamos frente a un problema con Cristina en el gobierno. Porque estamos frente a un problema. Hay 2 años por delante. Ahora se enferma la presidenta. Hacía notar en la columna de hoy Joaquín Morales Solá, verdad, se han dado la coincidencia entre 2 factores. Uno político, que es la presidencia, la idea de Cristina Eterna se terminó, y esto se acaba en 2 años. Y justo con eso aparece la enfermedad. Es decir, una cosa médica, política, coincidiendo, ¿no? Y estamos con problemas serios. El problema de la falta de divisas en el Banco Central es un problema muy grave. Muy grave. Hoy hay análisis de esto en todos los diarios. La Argentina tiene disponible 1/3 de sus divisas. No más de 12, 13 mil millones. El Banco Central tiene patrimonio neto negativo. Así es, así es. La cuenta energética tiene un déficit casi similar a la cuenta turística. Es decir, del país se van dólares y no entran dólares. La balanza comercial. O sea, entonces estamos frente a problemas muy complicados que hay que resolverlo. Pero por eso, me parece que el rol del Congreso no va a ser menor en este mes. Por supuesto que Le decía no. Gabriela Michetti, porque la sociedad está pidiendo, los medios ni que hablar, transparencia en la información. ¿Qué le ocurre a la Presidente? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo evoluciona la salud presidencial? ¿Quién la atiende? ¿Cuál es el diagnóstico a mediano plazo? Son cosas que parecen de perogrullo, pero que han sido mal informadas, manipuladas en el pasado. Está bien. Yo confío en los médicos, ya no confiamos en la ciencia, yo tengo absolutamente convencimiento de que esto ha pasado. Ahora, el tema es este, el rol del Congreso va a ser clave, pero si el gobierno dice, yo voy a profundizar lo que estoy haciendo, que esto lo dice la presidenta todos los días, pero ¿qué va a profundizar? ¿La inflación? ¿El cepo? La falta de inversión, la caída de la creación de empleos privados, el INDEC, ¿qué es lo que va a profundizar? El país requiere un cambio y además hay posibilidades de hacer un cambio y de hacerlo bien al cambio y no dejar 400 bombas a punto de estallar en el país. Esto se puede hacer, es de buen argentino hacerlo. Ahora, Oscar, ¿quién podría hacerlo eso? Esto se puede hacer por un acuerdo. Si el gobierno sabe que se va y tiene un montón de problemas pendientes que resolver, hagamos un acuerdo y resolvamos esos problemas para que no le exploten a los argentinos, para que en vez de haber 10 millones de pobres no pasemos a ser 12 o 13 millones de pobres. No es el estilo del peronismo. Bueno, es mucho más probable que Cristina se recueste sobre el concierto de los gobernadores. Hoy ya Scioli dio una pista, no la debemos exponer, no hay que exponerla, dijo. No, el problema somos los argentinos. El problema es esta falta y esta incertidumbre y estas inconsistencias. El tema de las inconsistencias es todos los días. Este gobierno genera inconsistencias y las inconsistencias tienen consecuencias, no son gratis. Bueno, estamos frente a un problema que hay que resolver. Oscar, tal vez los televidentes de Buenos Aires y de otras partes del país no estén al tanto, aunque por supuesto ya se ha transformado en noticia nacional. Córdoba vive una circunstancia política e institucional compleja con la estructura de la policía de Córdoba que ha perdido credibilidad en las cúpulas, con un gobernador que tuvo que reemplazar a un ministro de seguridad, con una justicia federal que está investigando y profundizando sobre la estructura de poder de Córdoba. Hay un momento político complicado. A ver, yo lo analizaría... Yo siempre digo, yo no soy analista político, soy un dirigente político y tengo obligación de dar definiciones sobre el tema. El tema es de la más absoluta gravedad. Si al hecho de la pobreza le agregamos que nos enteramos que la policía es socia de los narcotráficos en Córdoba, es un escándalo. Es el infierno y la muerte, porque es entre la vida y la muerte el tema con los narcotraficantes.
El tema pasa por esto, y es un tema institucional y político. El gobernador de la Sota no puede dejar de aclarar qué está pasando. No se puede esconder y tratar de subestimar el tema. El narcotráfico destruye las familias, destruye el tejido social, destruye a los jóvenes más vulnerables. Es decir, es el infierno mismo. Y hay dos cosas. Por mucho menos, el kirchnerismo acusó al gobierno socialista de Hermes Wiener de ser un narcosocialismo. Así es. O Santa Fe ser una narcoprovincia. Y es el 10% de lo que está pasando en Córdoba. En Córdoba hay policías presos, jefe de narcotráfico, del narcotráfico preso, hay un policía que apareció muerto, que dijeron que se había suicidado, parece que ahora se lo mataron. Bueno, hay cosas graves. Hay un asalto no resuelto al senador juez. A la hermana del senador al hermano juez. Que le parece le que le un mensaje mafioso. Esa es la mafia, cuando se mete con la familia, esa es la mafia, ese es el narcotráfico. A ver, yo digo ¿por qué de la Sota, que es un avesado caudillo político, está trastabillando? Bueno, no lo sé. Recién le hablaba con Julio Bárbaro. No lo sé. Hay dos cosas, Pablo. Primero, diga qué pasó. Y segundo, ¿cómo se arregla esto? Porque a mí no me van a decir que si la policía de Córdoba es cómplice del narcotráfico, se arregla sacando un jefe de la sección narcótico. No. Acá hay que investigar quiénes están involucrados en este tema. Córdoba no puede tener una narcopolicía. Esto es lo que tiene que aclarar el gobernador. ¿Cómo arreglamos esto? La pregunta del hueso, clave. ¿El poder político de Córdoba ha dado cobertura al narcotráfico? Alguna cobertura le tiene que haber dado, sin duda. No, a ver, aventemos la sospecha sobre el gobernador porque no tengo ninguna prueba. Eso sería solamente una suposición y yo no quiero hacer ese tipo de suposición. Pero el narcotráfico corrompe funcionarios políticos y funcionarios policiales. Claro, irremediablemente. Es otra contabilidad, ¿no? Así es. Uno se corrompe por el juego, pero cuando aparece esto es otra cosa. Transversalmente la corrupción. No, y atraviesa todo. En este punto, como si se tratara de una septicemia, el peligro de una septicemia, me parece que es saber hasta dónde ha llegado. Digamos, hasta qué nivel político ha llegado la posible, la hipotética, la supuesta cobertura a los narcos, ¿no? Es muy grave. Yo por eso digo, cuando uno asume la responsabilidad de gobernar, no solamente tiene que dar respuestas y solucionar los problemas. Frente a estos hechos hay que dar la cara. Cambiando de tema, diputado, usted sabe que Ricardo Alfonsín se bajó de la pelea presidencial. Así es. ¿Cómo lo tomó la noticia usted? Muy saludable. Me parece que es un gesto extraordinario. Alfonsín, Ricardo, que es una excelente persona, tiene una excelente imagen frente a la sociedad. Pero a la hora de que lo tengan que acompañar, no lo acompañan, razón por la cual hacen muy bien, porque si no, iba a causar un perjuicio. Me parece excelente lo que ha hecho Ricardo. Sí, sintió la soledad de alguna manera. Bueno, vaya a saber lo que sintió, pero me parece que el gesto que dio es fantástico y habla muy bien de él. ¿Están seguros que van a hacer una alianza 2015, una interna con el socialismo? Digamos, ¿se puede propiciar una gran interna? ¿Que el radicalismo esté dispuesto a tener, por ejemplo, a un candidato como Wiener? Obviamente que sí, si no lo hacemos. El radicalismo solo ya no puede gobernar, Pablo. Es más, el peronismo tampoco. En este país hace falta grandes acuerdos. Transformar la estructura de producción del país requiere de grandes acuerdos políticos. Yo no me voy a cansar de decirlo. La Argentina tiene un problema que está en la matriz de su producción. Somos un país subdesarrollado y no hay que tener miedo en decirlo. ¿Cuál es el problema? Todos los años hay 250.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral. La Argentina no produce 250.000 puestos de trabajo en blanco para esos chicos. Ese es el problema. Eso requiere un cambio de la matriz de producción. Yo ayer estuve, yo sé que vos has estado muchas veces ahí, en Marco Juárez, en Monteguay. Es la síntesis del país, es el ensamble del campo con la industria, la metalmecánica y la industria de la alimentación. Si todo el país fuera Marco Juárez, la Argentina sería un país desarrollado. Bueno, eso hay que lograr. Pero eso requiere grandes transformaciones. Sí, es una metáfora del país porque ahí está la matriz productiva. Así es. Pero si uno lo mide en función de lo que produce y en función de lo que recibe, lo que llega a Marco Juárez en términos de infraestructura, sí, por supuesto. en términos de... a ver, ¿no? Tenemos un país que extrae recursos
de esa síntesis y la trae al conurbano a alimentar la pobreza, en vez de generar otros polos como ese para sacar a la gente de la pobreza. Usted sabe que yo siempre recuerdo una expresión del Papa anterior, ¿no?, de Benedicto, cuando dijo, la pobreza en un país como la Argentina es un escándalo moral. Pero claro, obviamente. Porque un país pobre, bueno, es pobre, pero nosotros que estemos con tantos pobres, es un escándalo moral. A ver, por eso que usted dice, Mariano, es lo que yo trato de explicar en este sentido. Si nosotros tenemos la soja, que todavía va a valer mucho, y tenemos vaca muerta, hay que resolver qué vamos a hacer con eso para no tener que peregrinar con esta inmoralidad que es la pobreza. Y que ¿Cómo hacemos? Haciendo el juego de palabras con lo que dice Mariano del escándalo moral, de tanto producir pobreza, que es un sinónimo de escándalo, ya no nos escandalizamos. La sociedad se ha dejado de escandalizar por la producción de pobreza. Ahora, seamos claros, la pobreza le es funcional al populismo. Obvio, Claro. Absolutamente. ¿Verdad? Yo a veces decía en forma irónica, ¿no? Aman tanto a los pobres que los multiplican. Bueno, los encadenan a la pobreza. Ve, hay estudios que dicen que el 40% de los chicos que nacen en la pobreza no salen más de ese lugar. Y además, en esos sectores, los chicos no superan educativamente a los padres. Es una tragedia moral. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado, y felicitaciones porque se vienen los radicales. No, bueno, pero se lo digo. A usted le gusta dar títulos rimbombantes. No nos entusiasme Qué buen tanto. preanuncio. Qué buen No nos entusiasme preanuncio. tanto. Hoy está muy generoso. Ya la dio ganadora absoluta a Gabriel. No, y estoy generoso con los radicales, cosa que no he sido nunca. ¿Sabe Tengo por qué? nuevos ámbitos de generosidad. Usted se está rectificando. De tanto invitar peronistas, ahora invitó a un radical. Ahí está Julio Bárbaro, vamos a ver lo que dice, ¿no? Me va a retar seguramente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora viene un peronista, entre los dos que vamos a tener en el final. Gustavo Marangoni.